Muchas gracias y nos vamos rápidamente con Ceci, que me está esperando ya aquí para hablar. Contame, Ceci, ¿de qué? Bueno, yo te noté preocupada ayer porque habías cocinado 6 huevos y no sabías si los huevos eran buenos. Sí, pero eso quizá más adelante. Ahora me parece que vamos a hablar de otra cosa porque tenemos a alguien muy especial. Está bien, tenés razón, es verdad. Viste que yo me quedo pensando en las cosas que vos me decís. Sí, no, bueno, y me encanta, pero Sí, en un sí, ratito. sí, pero es porque verdad, bueno, todo tiene que ver con todo porque lo hemos relacionado también a cuando llegaban las cosas del supermercado a casa, cómo teníamos que hacer para desinfectarlas, Exacto. si era tan importante desinfectar o no las superficies, qué pasaba con la comida. Esto que al principio de la cuarentena era como algo que era obligado, a que cada vez que íbamos al supermercado, cuando llegábamos, las cosas las teníamos que desinfectar, que hasta los zapatos no teníamos que sacar, Sí. que la superficie cada vez que apoyábamos algo tenía que estar totalmente desinfectada. Totalmente. Claro. Para eso lo tenemos a Martín Piña, que es director de la carrera de Ingeniería en Alimentos en la UADE. Muy buenas tardes. Ceci y Tamara te saludan. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Y bueno, queremos saber esto, ¿no? ¿Cómo desinfectar correctamente los objetos, los alimentos y todo el protocolo que hay que hacer al ingresar a casa, ¿no? También. Bien, es un excelente tema, ¿no? Para charlar sobre todo porque la gente en los últimos meses tomó conciencia que vivimos rodeados de un mundo microscópico, ¿no? Invisible. Por todos lados hay microorganismos, bacterias, virus, hongos, y no está de más haberse tomado este nuevo hábito, ¿no? De poder limpiar y desinfectar los objetos que uno trae de la calle, ¿no? Porque hay que recordar que no solamente está el posible peligro del coronavirus, sino que además hay otros peligros que nos pueden llegar a enfermar a través del packaging de los alimentos. Con lo cual es una buena recomendación, es una buena práctica continuar desinfectando las superficies de los alimentos que compramos en el súper, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles vos recomendás de qué alimentos, si uno tuviera poco tiempo y tuviera que elegir, cuáles son los que no podés dejar de desinfectar cuando llegás a tu casa? Mira, en primer lugar, todo lo que vos guardes dentro de la heladera tiene que estar desinfectado. Tenés que lavar, por ejemplo, sachet de leche, botellas de bebidas, bueno, todo lo que sean frutas y verduras también hay que desinfectarlas antes de consumirlas, con lo cual, como regla general, cualquier alimento que vos guardes dentro de tu heladera hay que guardarlo limpio, ¿sí? Hablábamos de los huevos recién. ¿Los huevos también hay que lavarlos? Porque también se dice que cuando uno lava el huevo, también como que está exponiendo determinadas bacterias que tiene que pueden quedar expuestos con el lavado también. Sí, es un muy buen punto. Los huevos hay que lavarlos en el momento del consumo, no antes, porque tiene una cutícula, una película en el exterior, que si uno las lava, ¿sí?, mucho tiempo antes de consumirlos, digamos, lo que hace es sacarle esa protección que tiene naturalmente el huevo y posiblemente puedan llegar a ingresar microorganismos. Lo cual, lo que hay que hacer es guardarlos en un tupper. Ni siquiera, viste que las heladeras tienen la huevera para colocar los huevos. Eso tampoco es recomendable, porque muchas veces los huevos tienen restos de materia fecal que no está bueno que estén, digamos, en contacto con el resto de los alimentos. Entonces lo que tendrías que hacer es guardarlos dentro de un tupper cerrado en la heladera y los lavás en el momento de consumo. No directamente en el maple, que es... Exacto, no, el maple digamos, trae un montón de enfermedades asociadas, es decir, el maple es de cartón y eso puede traer restos de microorganismos o inclusive insectos, ¿no? Que pueden llegar a estar en el maple, con lo cual nunca meter el maple en la heladera. heladera. Y Martín, Exacto. con respecto a la desinfección, porque comentabas recién que habría que lavar las cosas. Yo lo que hago es, tengo 70-30 de alcohol y agua, y bueno, lo desinfecto así, le paso un trapito. ¿Es lo mismo? Sí, no, está muy bien eso. Digamos, básicamente primero está bueno mencionar que no es lo mismo la limpieza que la desinfección, ¿sí? Cuando uno limpia, lo que hace es arrastrar, por ejemplo, cuando vos barrés el piso de tu casa, lo que estás haciendo es una acción mecánica para arrastrar la suciedad superficial. Eso no inactiva microorganismos, ¿sí? Con lo cual, siempre, para que sea una acción completa, lo que vos tenés que hacer es limpiar más desinfectar. Esa es el correcto procedimiento. Cuando vos rociás una superficie, en este caso el packaging de un alimento, con alcohol al 70%, lo que estás haciendo es desinfectar, ¿sí? Lo mismo se puede hacer con la lavandina, es decir, vos podrías desinfectar a través del alcohol o de la lavandina. De esa forma estás inactivando, ¿sí?, cualquier posible microorganismo, ya sea una bacteria, un virus, lo que fuera, que esté presente en esa superficie, ¿no? Con lo cual es un buen procedimiento tener un spray con alcohol al 70% y rociar las superficies de los alimentos cuando los traes del súper, ¿no?
Te saco un poco de los alimentos de la limpieza en sí para ir a la parte más de la superficie. ¿Cuánto no es exagerado limpiar la superficie? ¿Cada cuánto? Mira, todo va a depender. Es una pregunta medio abierta y depende de un montón de variables. Es decir, una de las cosas que nosotros miramos es lo que se denomina carga viral, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que una persona estornude sobre una superficie. Cuando una persona estornuda sobre esa superficie deja una alta carga viral. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la bombilla del mate, ¿sí? Cuando nosotros tomamos mate, la bombilla queda una alta carga viral porque esa superficie está expuesta a mucha cantidad de saliva, ¿sí? La cual transmite justamente estos microorganismos. Aquí una superficie que puede ser el rincón del piso de tu casa que está en una esquina y por ahí no tiene alta carga viral, con lo cual todo va a depender un poco del tipo de superficie. De hecho, hay estudios que demuestran que la supervivencia del virus va desde unas pocas horas hasta varios días, y eso va a depender también del tipo de superficie, si esa superficie es un cartón, si es acero inoxidable, de la temperatura, por ejemplo, también depende, si la temperatura también condiciona la supervivencia del virus. Ojo, porque muchas veces también las personas piensan que el frío de la heladera o el mismo congelar un alimento inactiva el virus, y no, todo lo contrario, lo que hace es aumentar, prolongar el periodo activo de ese virus. Es decir, el frío no inactiva el coronavirus, así que no es que te da seguridad de que lo vas a activar. Con lo cual, un poco respondiendo a la pregunta, la frecuencia va a depender de qué es lo que vos estés limpiando y desinfectando, ¿sí? La recomendación es tratar de hacerlo con la mayor frecuencia posible, pero tampoco caer en la paranoia de estar todo el tiempo desinfectando todo, porque tampoco es forma de vivir, ¿no? Totalmente, totalmente. Martín, con respecto a los celulares, ¿cómo es el correcto? Porque yo llego a casa y te juro que no sé cómo desinfectar el celular, le tiro alcohol, después se me moja, se me tilda el teléfono. ¿Cómo es una correcta limpieza de celular? Mira, Y de la compu también puede ser, o tablet, o todo lo que tengamos los dispositivos en casa. Los dispositivos electrónicos, la recomendación es no tirar directamente, no rociarlos directamente con alcohol, porque puede perjudicar justamente la parte electrónica y demás. Lo que hay que hacer es agarrar una servilleta de papel, ¿sí? Un papelito de papel, lo rociás con alcohol al 70 sobre el papel, y ese papelito se lo pasás al dispositivo electrónico, con lo cual está bueno. Además, el celular, de hecho también hay un montón de estudios pre-COVID, ¿sí? Antes de que existiera el COVID, que demuestran que el celular es uno de los objetos más contaminados, más sucios que tenemos, porque hay que pensar que el celular lo llevamos todo el tiempo con nosotros, inclusive cuando, por ejemplo, vamos al baño, ¿no? Y de hecho se han encontrado un montón de microorganismos patógenos, por ejemplo, la Escherichia coli, la famosa Escherichia coli, con lo cual es una práctica súper recomendable desinfectar el celular al menos una vez por día, pero no rociándolo directamente con alcohol, sino a través de una servilleta, digamos, embebida de alcohol al 70%, ¿no? ¿Y considerás que nos olvidamos de preguntarte algo que es importante de desinfectar? Bueno, las manos, ¿no? O sea, número uno, las manos transmiten microorganismos, es la principal vía de transmisión, una de las principales vías de transmisión, con lo cual, si yo tuviese que recomendar el objeto que más hay que lavar y desinfectar, son claramente. Algo que tampoco se tenía tan en cuenta antes del coronavirus era el tema de las latas, ¿no? Que eso también es importante tener en cuenta, más allá de que uno no las vaya a poner en la heladera, porque pueden tener en su superficie incluso hasta orina de algún animal o de algún roedor, ¿no? Sí, es un muy buen tema el que mencionás. De hecho, si vos te fijás en los envases, en las latas, dice no consumir directamente del envase, ¿sí? Con lo cual siempre las latas en los depósitos, sobre todo, están expuestas muchas veces a la intemperie, o posiblemente, no debería ocurrir, ¿no? Pero posiblemente la presencia de alguna plaga, de algún roedor, de algún insecto. Mismo hasta hace algunos años han salido noticias sobre el hantavirus, ¿sí? El hantavirus que se transmite a través de las latas. Con lo cual, las latas siempre hay que lavarlas con una esponjita de detergente en la pileta de casa antes de guardarlas en la heladera y no consumirlas directamente, sino no tomar directamente de la lata, sino servirse la bebida en un vaso y tomar directamente desde el vaso. Y con respecto a Martín, cuando ingresamos a nuestro domicilio, los zapatos los dejamos afuera, tenemos un trapito con lavandina, ¿de qué manera nos desinfectamos o nos lavamos, ¿no? Las zapatillas o lo que tengamos para ingresar? También es una muy buena pregunta. No es una mala práctica, o sea, es recomendable, ¿sí? Tratar de utilizar un calzado distinto. Si bien no te vas, digamos, no es sinónimo de que te vayas a enfermar porque vos ingresaste a una casa con un calzado del exterior, ¿sí? No es que esto te va a enfermar, ni mucho menos. El tema es que es una buena práctica adoptar, utilizar calzado que sea exclusivo dentro del hogar, ¿sí?
muchas veces, sobre todo si hay niños, si hay bebés, si hay niños que están mucho tiempo en el piso, ¿sí? Hay que pensar que las zapatillas, los zapatos, cuando caminamos por las calles, cuando salimos a trabajar y demás, pisan cualquier tipo de superficie y están expuestas a una alta carga microbiana, con lo cual es una práctica recomendable tratar de utilizar un calzado que sea de uso exclusivo dentro del hogar, ¿no? Bueno, muy bien, muy claro como siempre. Nos contestó todo, Todo, básicamente. todo. Después te vamos a mandar WhatsAppitos. ¿Y qué hago Lo que ahora, necesiten. Martín? Por favor, necesito desinfectar la llave, la cartera, esto, lo otro. Yo Muchísimas siempre digo que es importante conocer para prevenir. O sea, cuando la Sí. gente conoce, justamente puede prevenir estas enfermedades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Martín, por Gracias esta a ustedes, un comunicación. placer. Un beso enorme. Adiós. Un beso enorme. Bueno, y Ceci, qué importante, ¿no? Esto es, y qué claro que fue Martín Es muy a la hora claro. de responder. Y bueno, con respecto a las llaves, se me quedaron un montón de preguntitas ahí en el tintero, por supuesto. Tu recomendación, además de todo lo que dijo, por supuesto, Martín, cuando ingresamos al domicilio, vos te sacás, porque cuando fui a tu casa, Sí. tenías esa costumbre. Los zapatos afuera, como en Brasil, se super usa. Bueno, esto te iba a decir, antes de que existiera el coronavirus, había otros virus, entonces uno ya viene como con un grado de alerta que yo Claro. lo ponía en práctica, sobre todo cuando los chicos eran chiquitos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora nos vamos a comunicar con Willy, que ya nos está esperando.